Recuperando la gracia. Es el nombre de este programa, un nuevo programa de YouTube que he comenzado en el día de hoy para estar hablando de la gracia de Dios, cómo recuperar la gracia de Dios y la importancia que tiene recuperar la gracia de Dios en la enseñanza y en la predicación del Evangelio. En los últimos años o en el cristianismo moderno, ah, el Evangelio no está siendo predicado como debería ser predicado. La gracia de Dios no está siendo predicada de la manera que debería ser predicada. Y por eso el nombre de este programa, Recuperando la Gracia, porque he podido ver el déficit que hay en el pueblo hispano, en el pueblo de nuestra lengua materna, el español. Hay muchos recursos en inglés, pero en español no hay tantos recursos que hablen sobre el Evangelio, que hablen sobre la gracia de Dios, que profundicen en la gracia de Dios y en la enseñanza de Cristo y este crucificado por nosotros. Por lo tanto, la idea de este programa es traer a colación el Evangelio, Cristo Jesús por nosotros, su encarnación, su vida, su muerte y su resurrección a favor de pecadores, cómo es que Dios nos justifica en Cristo Jesús solamente, cómo somos salvos por gracia, por medio de la fe, a través de nuestro Señor Jesucristo. Y estaremos viendo muchas preguntas, respondiendo preguntas incómodas, preguntas inquietantes, preguntas que muchas veces los cristianos no se hacen y otras que muchas veces nos hacemos pero no sabemos la respuesta o tenemos una respuesta equivocada. Para comenzar con este programa quiero hacerlo con la siguiente pregunta: ¿cuál es la condición del ser humano? Es muy importante que podamos entender cuál es la condición del ser humano, porque si no comprendemos la condición del ser humano no vamos a comprender la gracia de Dios, no vamos a comprender la grandeza del Evangelio, no vamos a comprender por qué es que necesitamos a Dios, por qué necesitamos a Cristo, por qué necesitamos la gracia de Dios, por qué el Evangelio lo es todo para nosotros. Si no comprendemos nuestra propia naturaleza, nuestra condición delante de Dios, después de Adán, no podremos apreciar la gracia, no podremos apreciar el Evangelio. ¿Cuál es la condición del ser humano? La condición del ser humano es una condición pecaminosa. Es una condición de muerte, es una condición en la cual nosotros nacemos, hemos sido engendrados de esta manera, venimos al mundo siendo ya pecadores. Pecamos porque ya somos pecadores por naturaleza. Viene con nosotros, viene, como diríamos, parte del paquete. Tristemente, si regresamos en las Escrituras y vamos hasta Génesis, podemos notar que Dios le dio a Adán un mandamiento y este mandamiento Adán lo violó, este mandamiento Adán lo quebrantó. Adán tenía que permanecer sin pecar delante de Dios, Adán tenía que hacer lo bueno siempre delante de Dios. Adán falló en ser ese profeta, en ser ese sacerdote y en ser ese rey. Por lo tanto, cuando Adán peca contra Dios, toda la humanidad queda bajo condenación, toda la descendencia de Adán queda condenada en Adán y delante de Dios estamos destituidos de su gloria. Cuando Adán peca contra Dios, Dios pronuncia maldición y todos quedamos muertos en delitos y pecados. Adán muere espiritualmente, mucho más adelante muere físicamente, pero la muerte espiritual vino a Adán por causa del pecado y por causa de eso la muerte pasó a todos los hombres, como diría Pablo en Romanos capítulo 5, que lo vamos a leer en un momentico más adelante. Nuestra condición delante de Dios es que somos pecadores, es que arrastramos una naturaleza de muerte, merecemos castigo de parte de Dios, merecemos condenación eterna. No tenemos cómo pararnos delante de Dios porque Dios es santo, justo y bueno. Y para pararse delante de Dios tenemos que ser santo, justo, bueno, sin pecado, sin mancha alguna. Vamos a leer lo que dice Pablo en Romanos capítulo 5. En el versículo 12 dice así el apóstol lo siguiente: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado.
No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pablo claramente dice que el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Es decir, que Adán no fue creado para que muriera. La palabra de Dios dice que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Adán fue creado para experimentar eternidad. Por eso nuestro corazón siente esa eternidad y siente muchas veces ese vacío de que nosotros fuimos creados para ser eternos. Pero por causa del pecado entró la muerte en el mundo y entró para todos los hombres. Y así la muerte pasó y por cuanto todos pecaron. Romanos capítulo 3, el mismo apóstol Pablo diría que todos estamos destituidos de la gracia de Dios, lo que significa es que no llegamos a blanco, no alcanzamos al estándar de Dios, al estándar bueno y perfecto de Dios. El ser humano no llega, no alcanza, pero aún así Dios sigue demandando ese buen estándar porque Dios no puede bajar su estándar. Dios es un buen Dios, es un Dios santo, es un Dios justo, es un juez justo y no tendrá por inocente al culpable. Necesitamos entonces que alguien venga delante de Dios y haga diferente a Adán, que alguien pueda vindicar a Dios, que alguien pueda vindicar su justicia, que alguien le ofrezca a Dios aquello que Dios justamente demanda y que es bueno, lo cual es obediencia perfecta. Cristo entonces entra en el mundo siendo Dios, toma cuerpo humano, viene y es engendrado por el Espíritu Santo, nace de una mujer, pero nace sin pecado, porque a pesar de que nace de una mujer que por cierto también es pecadora, Cristo no es pecador porque fue engendrado por el Espíritu Santo. Y por eso es santo, justo, bueno y sin pecado. Y al Cristo entonces venir y encarnarse en nuestro lugar, todo lo que Cristo hace, no lo hace para sí mismo, sino que lo hace para y por nosotros. Cristo vive en toda su vida una vida perfecta de obediencia al Padre. Y esta vida de obediencia al Padre también se conoce como la obediencia activa de Cristo, por la cual Cristo cumple todos los mandamientos de la ley y Cristo obedece a Dios completamente, enteramente, y lo hace en nuestro lugar, lo hace para nuestro beneficio, porque Él es nuestro sustituto, Él es nuestro mediador, Él es aquel cumplidor del pacto que está haciendo lo que Adán no pudo hacer por sí mismo ni pudo hacer por nosotros. Adán no pudo mantenerse delante de Dios santo, justo, bueno y sin pecado, pero Cristo siendo nuestro sustituto y siendo el mediador nuestro delante de Dios, viene y lo hace en nuestro lugar. ¿Qué sucede también? Que Cristo es llevado a muerte, pero la paga del pecado es muerte. Cristo no tiene pecado. A Cristo no tener pecado, Él no debería haber muerto. Pero Él lo que hace es que muere en nuestro lugar. Él toma nuestro lugar en aquella cruz y cuando Él muere, muere como un sustituto de nosotros, un sustituto nuestro. Y Dios en aquella cruz lo castiga a Él como si nos estuviese castigando a nosotros. Al que no conoció pecados, por nosotros lo hizo pecado, para que fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Dios lo trata a Él de la manera que nos debía tratar a nosotros. Eso es gracia. Eso es gracia, es un favor que no merecemos, un favor inmerecido que viene de parte de Dios únicamente y es no provocado. No hay nada que nosotros pudiéramos haber hecho para mover a Dios. Dios hace las cosas de puro afecto, de su voluntad, por amor, de su puro consejo, de su santa voluntad. Cristo muere en nuestro lugar y a Cristo morir en nuestro lugar, tomar nuestro lugar, Dios le imputa a Él todos nuestros pecados
y entonces nos imputa a nosotros la justicia de Cristo. Esta es la doble imputación por la cual Cristo toma a su cuenta o pone a su cuenta todos nuestros pecados. Dios lo castiga a Él y entonces Dios pone a nuestra cuenta toda la justicia de Cristo. Y ahora nosotros recibimos toda la justicia de Cristo y al mismo tiempo Cristo recibe la paga o toma sobre nosotros el pecado, toma sobre él el pecado que debía caer sobre nosotros y todas sus consecuencias. Cristo es sepultado después que murió y después de 3 días resucitó. Y al resucitar, porque la muerte no pudo encargarse de él, la muerte no tenía cómo sujetarlo, cómo sostenerlo, porque él no es pecador, resucita para nuestra justificación. Después de 40 días, Cristo entonces asciende al Padre. Y cuando asciende al Padre, se sienta a la diestra de Dios a interceder por nosotros. Este es el Evangelio. Este es el Evangelio, la buena noticia de gracia que Cristo, siendo Dios, la segunda persona de la Trinidad, se encarnó para nosotros, se encarnó en nuestro lugar, se encarnó para nuestro beneficio y vivió para nuestro beneficio también en nuestro lugar. Vivió perfectamente santo, puro, sin mancha, sin pecado delante de Dios, y esa justicia se nos ha regalado a nosotros, se nos ha entregado, se nos ha puesto a nuestra cuenta. Y cuando Él muere bajo la ira de Dios, es castigado en nuestro lugar. Cristo es el sustituto perfecto. Cuando resucita, resucitamos junto con Él. Hemos resucitado con Cristo Jesús y cuando ascienda a los cielos estamos sentados, dice el apóstol Pablo en Efesios, estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo también. Nuestra condición es una condición pecaminosa y nuestra condición es una condición que merece castigo, que merece toda la pena por nuestras faltas, pero Cristo toma nuestro lugar. Si no comprendemos esta condición nuestra, no podremos comprender el Evangelio, no podremos comprender la gracia de Dios. Y este es el mensaje de gracia que queremos recuperar con este mensaje, que el pueblo de Dios de habla hispana pueda regresar una vez más a la cruz, que el pueblo de habla hispana pueda tener este tipo de programa donde vamos a estar hablando de la gracia de Dios, del Evangelio de Cristo y donde predicamos a Cristo y a este crucificado por nosotros y para nosotros. Espero que este primer programa haya sido de su agrado, que haya sido para su beneficio, por supuesto, para la gloria de nuestro Dios, que lo pueda haber entendido y que el Señor nunca va a dejar que su palabra regrese vacía. Que el Señor los cuide y los guarde. Gracia y paz.